Señor los bendiga a todos. El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva sobre crecimiento espiritual. Vamos a hablar sobre el tema de crecimiento espiritual. Vamos a ver en 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro 3, 18. Dice así: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que tengamos un conocimiento cada vez mejor y mayor acerca de la persona del Hijo de Dios. De ir creciendo, no de estar estancados en nuestra vida espiritual, sino de ir creciendo, ir madurando en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios espera que todo cristiano crezca espiritualmente. Eso es lo que Dios espera, que todo cristiano crezca espiritualmente. En esta serie de crecimiento espiritual vamos a estudiar aspectos en que la Biblia nos manda crecer y madurar espiritualmente hablando. Veamos aquí mismo en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos del 5 al 11. 2 de Pedro 1, del 5 al 11, dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Estos versículos nos hablan de crecimiento espiritual, de ir creciendo, de ir madurando en nuestra caminata cristiana. Por eso dice: añadid a vuestra fe. Ve añadiendo a tu carácter cristiano. Ve añadiendo que haya un crecimiento en ti, un crecimiento espiritual. No que estemos estancados, sino que si estas cosas están en vosotros y abundan, no nada más que estén en nosotros, las cosas que acabamos de leer, vuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, etcétera, no solamente que estén en nosotros, sino que abunden, que haya abundancia de fe, que haya abundancia de amor, que haya abundancia de paciencia, que haya abundancia de dominio propio. Crecimiento espiritual, que crezcamos y maduremos, que tengamos abundante amor, abundante bendición del Espíritu Santo y crecimiento de Dios en nuestras vidas. Ok, la Biblia nos habla de experimentar un nuevo nacimiento espiritual, como aquella ocasión que el Señor Jesús platicó con un hombre llamado Nicodemo, y Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Que es necesario nacer espiritualmente hablando. Lo que es de la carne, carne es, mas lo que es del espíritu, espíritu es, le dijo el Señor Jesús a ese hombre que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Yo te estoy hablando de algo espiritual, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas experimentar una nueva vida en Cristo. Era lo que Jesús le estaba diciendo. Tienes que nacer de nuevo, experimentar una nueva vida espiritualmente hablando en ti. En Cristo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Experimentar un nuevo nacimiento en el bendito Hijo de Dios.
Porque de la manera en que el que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que esto se pueda decir de cada uno de los que estamos aquí, que ya hubo un nuevo nacimiento, que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que hay un nuevo comienzo en tu vida, un nuevo comienzo en tu manera de ser, un nuevo comienzo en tu manera de pensar y de razonar, una nueva vida en ti, un nuevo nacimiento. Cuando una persona nace de nuevo en lo espiritual, entonces es cuando la persona recibe su salvación de Jesús. Llega arrepentido por sus pecados, cree que Jesús murió por él en la cruz, Dios lo perdona y ahí nace la persona, espiritualmente hablando. Ese es el día de su nacimiento, cuando su nombre es escrito en el libro de la vida, bendito sea Él. Cuando Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, ya no te condeno por tus pecados, te perdono y te hago libre de todos tus pecados, vive en santidad, ya no peques más. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese día naciste, amado hermano, amada hermana, cuando Dios te perdonó tus pecados y te hizo libre de todos ellos. Te hizo libre de la condenación del infierno. Te hizo libre de la conciencia que te atormentaba por tus pecados y tus maldades. Te hizo libre de las ataduras del pecado en tu alma. Ese fue el día de tu nacimiento espiritual. ¿Y hay evidencias de cuando alguien nace de nuevo? Claro que lo hay. En la Biblia nos da muchas evidencias cuando alguien nace de nuevo. Evidencias bíblicas de un nuevo nacimiento, de una persona que nació en Cristo. Claro que sí. Así como un bebé en lo natural que nace, tiene evidencias que ya nació, ¿o no? Claro. Llora, respira, su corazón late, se mueve. Tiene evidencias que ya nació el bebé. Pues en lo espiritual también hay evidencias de que alguien ya nació de nuevo. Claro que sí. Así es. Y como todo bebé que nace, crece, ¿o no? Claro. En lo físico, todo bebé que nace, en lo físico crece. En lo espiritual es exactamente igual. Toda persona que nace de nuevo debe de haber un crecimiento espiritual en él, en ella. Así es. Debe de haber un crecimiento espiritual en el cristiano. Imagínate que tú tengas un bebé y que tu bebé no crezca. ¿Es de preocuparse o no? Claro. ¿Hay algo mal con ese bebé? ¿Hay algo mal con la salud de ese bebé que no crece? ¿Qué harías? ¿Vas al hospital para que le hagan toda especie de pruebas y exámenes? ¿Para qué? Para ver dónde está el problema, por qué el bebé no crece. ¿Por qué? Porque es anormal. Luego lo llevas al bebé con el pediatra y te lo pesan, ¿cierto o no? A ver si ya aumentó de peso. Te lo miden también, a ver si ya creció, ¿no? Va bien su bebé, etcétera. ¿Por qué? Porque va creciendo. Pero cuando deje de crecer o que no crezca, entonces hay una gran preocupación. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Si alguien ya nació de nuevo, lo más normal es que crezcas espiritualmente hablando. Así es. Si no crece, está raro. Está raro. No te puedes quedar estancado en lo espiritual. Y si ese es tu caso, hay un problema espiritual en ti. Porque lo normal es que tú crezcas espiritualmente hablando. Que crezcas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si estas cosas están en vosotros y abundan, que tú vayas creciendo en la fe, que abunde el amor, que abunde la paciencia, que abunde el dominio propio. Tiene que haber un crecimiento espiritual en ti. No puede haber un estancamiento en tu vida. No puede haber. Así es. Y esto se ve muchísimo en las religiones y en las denominaciones de hoy en día. Muchísimo. Gente con poca espiritualidad. Gente con malos testimonios, profesando ser cristianos. Gente que no refleja el carácter de Jesús a través de sus vidas. No lo reflejan. Gente que practica toda clase de pecados y maldades, profesando cristianismo.
Había varios compañeros del trabajo y uno de ellos alzó la voz y comenzó a hablar palabras vulgares y groseras. Y los compañeros se rieron, les causó gracia. Pero entre esos compañeros estaba un compañero que profesa ser cristiano y también riéndose. ¿Cuál es la diferencia de una persona que no profesa cristianismo a alguien que sí profesa cristianismo? Participando del pecado y de la maldad de otros. ¿Hay crecimiento espiritual? No. No solamente no hay crecimiento espiritual, hay pecado y maldad en esa vida. Así es. Y muchos ni siquiera han experimentado un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cómo podrán tener un crecimiento espiritual si no han nacido de nuevo? ¿Cómo? Pero en los que una vez sí experimentaron el nuevo nacimiento espiritual, debe haber un crecimiento, debe de haber un ir madurando en Dios, en Cristo. En tu vida cristiana debe de haber un crecimiento espiritual. Y si no es así, entonces hay un grave problema en la persona que profesa cristianismo. Está estancada su vida espiritual y eso es anormal. El día de hoy vamos a compartir la primera enseñanza sobre crecimiento espiritual. Regresemos al versículo número 5, por favor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice la primera parte del versículo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Toda diligencia. Primeramente, el cristiano debe de ser una persona muy diligente. Diligencia quiere decir poner atención, significa precaución y significa cuidado, estar alerta. El cristiano no puede ser ligero. Si es ligero, no va a haber crecimiento espiritual. Si hay una ligereza en su corazón, no va a crecer y no va a madurar en su vida cristiana. El ay después, oro. El ay después, leo mi Biblia. El ay después, le predico a la gente. No. Poniendo toda diligencia por esto mismo. Para poder haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas tenemos que ser diligentes. Ser personas que tengamos una atención y un cuidado. Que estemos muy al pendiente de llevar a cabo nuestra obediencia a Dios. De otra manera, va a haber un estancamiento espiritual en nuestras vidas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué nos pide Dios? Que añadamos. Añadid. O sea, ir añadiendo, ir aumentando, ir madurando, ir creciendo en los aspectos que va a mencionar. ¿Cuáles aspectos? Añadid a vuestra fe virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Ve añadiendo. Ve creciendo. Madura, aumenta, añade en los aspectos que va a mencionar. ¿Cuál es lo primero que menciona? Añadid a vuestra fe. ¿Qué significa la palabra fe? Significa creer en Dios, confiar en Dios. Eso significa la palabra fe. Confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, creer que Dios es bueno y que te ama. Pero también tienes que creer que Dios es justo y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, dice la Biblia. Conocer el carácter de Dios de una manera balanceada, que Dios es amor, sí, pero también es justo. Creer en Dios, creer en su palabra y en sus promesas. El cristiano cree y confía en Dios de todo su corazón. Cree y confía en Dios de todo su corazón. Podrá dudar de sí mismo, pero de Dios no. Usted puede dudar de usted mismo todo lo que usted quiera, pero de Dios no dude. De Dios no dude. Ahora, ¿cómo no va a creer el cristiano en aquel que le dio vida nueva? ¿Cómo no va a poder creer en aquel que lo hizo libre de sus pecados y de sus maldades? Que le dio la paz que el mundo no da. Que cuando vino Jesús arrepentido y Jesús lo perdonó, lo llenó de su amor.
¿Cómo no creer en el bendito Dios que lo hizo libre y que llenó su corazón de amor y de paz y de felicidad? ¿Cómo no creer en Él? ¿O no? ¿Cómo no? Después de que tuvo una experiencia con Jesús de salvación, de perdón. ¿Cómo no creer en Él? El cristiano puede decir, creo, Señor, y lo adoró, como Tomás. Creo, Señor, y lo adoró. El cristiano tiene fe en Dios. No tienes que ir a rescatarlo. No, tiene una fe estable. Estable. Es que no voy a poder, hermano, te dice el hermano, no voy a poder. No voy a poder con unas incredulidades horribles. No voy a poder. ¿El cristiano tiene problemas? Sí, tenemos problemas todos. Pero ora a Dios, cree en Dios y Dios lo ayuda. Dios lo ayuda en sus problemas. El cristiano tiene una fe estable y además va en aumento, va en crecimiento su fe. Va en crecimiento su fe. Añadida vuestra fe, añádele. Va en crecimiento su fe. Como le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe, ¿o no? Tenían fe, sí, pero querían tener más. O sea, Señor, aumentanos la fe. Queremos tener más fe, Señor. Danos más fe. Y estas cosas están en vosotros y abundan, dice la Escritura. Abundan. O sea, que tengas abundante y cada vez más fe, hermano. Abundante y cada vez más fe. Que pueda el Señor Jesús decir de ti, como dijo de aquella mujer sirofenicia y cananea, que le pidió misericordia por su hija que estaba siendo gravemente atormentada por un demonio, y le rogaba a Jesús y le rogaba a Jesús y le rogaba a Jesús. Y entonces el Señor Jesús, al ver la fe de esa mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Tu fe no está estancada. Grande es tu fe. Hágase contigo como has pedido. Que el Señor Jesús puede decir de ti, amado hermano y amada hermana, grande es tu fe. Tú confías en Dios. Tú crees en mí. Tú crees en mi poder. Tú crees en mi brazo poderoso. Tú crees en mi palabra. Tú crees en mis promesas. Tú crees en mí de todo tu corazón. Ahora, ¿cómo saber si estás creciendo en la fe? Cuando las pruebas y los problemas no te aplastan. Cuando las pruebas y los problemas no te derrumban, tú estás creciendo en la fe. Y no solo eso, sino que ves los problemas y las pruebas cada vez más pequeños. Y por no decir como Pablo, esta leve tribulación momentánea, leve, y estaba hablando de cómo lo perseguían, y estaba pasando por unas tribulaciones terribles, y decía Pablo, esta leve tribulación, y es momentánea, es temporal, terminando esto yo me voy con Dios. Así decía. ¿Cómo veía la tribulación? Leve, pequeña. Ahí se puede ver un crecimiento espiritual en tu fe. ¿Qué más? Añadida a vuestra fe, virtud. Virtud. ¿Qué significa la palabra virtud? La palabra virtud significa hacer el bien, aun cuando cuesta trabajo hacerlo. Eso es virtud. Hacer el bien, aun cuando cuesta trabajo hacerlo, por amor de los demás. Eso es virtud. Por ejemplo, el niño sabe que a su mamá le gusta mucho la música de piano, pero a él no, a él le gusta más la guitarra. Pero porque sabe que a su mamá le gusta mucho la música de piano, se va a esforzar en aprender a tocar piano.
para darle gusto a su mamá. Va a hacer algo bueno, aunque le cueste trabajo hacerlo, por amor a alguien más. Eso es virtud. Cuando la madre da a luz, tiene a su bebé y tiene que alimentarlo, darle pecho. Cada 3 horas tiene que darle pecho. Cansada del parto, agotada del parto. Y cada 3 horas darle de comer a su bebé. En las altas horas de la madrugada, a darle pecho y a darle de comer. Lo más que puede dormir son 3 horas. Pero se tiene que despertar para darle de comer a su bebé. ¿Es cómodo a su carne y a su cuerpo? No. Ella que más quisiera dormir corrido, ¿cierto o no? Está haciendo el bien aunque cuesta trabajo hacerlo. ¿Y por qué lo hace? Por amor a su bebé. Eso es virtud. La esposa que tiene un marido difícil, que la trata mal, pero ella aún así lo sirve y lo atiende. Eso es virtud. El marido que llega a su casa cansado del trabajo y se da cuenta que su esposa está atrasada con sus quehaceres, que tiene al bebé llorando porque no lo ha podido cambiar de pañal, y está la comida en la estufa y no ha podido atenderla bien por el bebé. Llega el marido cansado del trabajo, toma al bebé, le cambia el pañal y dejó de llorar. Y se tranquilizó el ambiente. Y la mujer se puede enfocar en su cocina y en la comida. Eso es virtud. Porque el marido llegó cansadísimo del trabajo, pero vio la necesidad. Y está cambiando a su bebé, haciendo algo que quizás le cueste trabajo hacer, porque ya venía cansado. Pero aún así lo hizo por amor al bebé y por amor a su esposa. Eso es virtud. ¿Qué más? Los jóvenes cristianos, acomedidos en la casa, acomedidos a los quehaceres, acomedidos a cortar el pasto, acomedidos a barrer o a trapear, acomedidos a lavar los platos. Muchos quieren servir a Dios, pero no les gusta lavar los platos. Muchos quieren servir a Dios, pero ven el lavabo lleno de platos y le sacan la vuelta y mejor se ponen a hacer otra cosa. ¿Virtud? Eso no es virtud. Virtud es: ¿en qué te puedo servir, mamá? ¿En qué te puedo servir, papá? Eso es virtud. El cristiano tiene virtud, se esfuerza en agradar a Dios en todo, aunque le cueste trabajo, aunque sea incómodo, aunque sea doloroso. Ahí está la bendita cruz que tiene que cargar, así es. Y la carga con gozo, sin estarse quejando. El cristiano dice: esto le gusta a mi Señor, lo voy a hacer. Voy a amar a mis enemigos, Él me enseñó a amar a mis enemigos, lo voy a hacer. ¿Es incómodo amar a los enemigos? Sí. ¿A quien te agrede y te ofende? ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. Sonreírle y decirle buenos días. A quien te ofende y te lastima. Y no solamente voy a orar por él o por ella, también le voy a hacer el bien. También le voy a hacer el bien. ¿Qué más? Cuando tú llegas cansado y te esfuerzas por orar, estás cansado, estás agotado con mucho sueño, pero ahorita estás esforzando, sacando fuerzas de tu cuerpo débil para orar. Que tu mismo cuerpo te pide descansar, dormir, pero tú te esfuerzas en orar, aún en medio de tu cansancio y de tu sueño. Y no solo para orar, sino para leer tu Biblia, o para visitar personas estando cansado, para predicarles la palabra de Dios. Eso es virtud.
Y cuando Dios ve que tú haces las cosas para agradarlo a Él, eso es virtud. Dios ama tu esfuerzo por agradarlo a Él. Vuelvo a repetir, Dios ama tu esfuerzo por agradarlo a Él. Ahora, ¿cómo saber que tienes virtud y que estás creciendo en virtud? ¿Cómo saber que estás creciendo en virtud? Cuando haces las cosas que te cuesta trabajo hacer y las haces con agrado y sin quejarte. Cuando haces las cosas que te cuesta trabajo hacer, pero lo haces con gusto, con agrado y sin quejarte. Como dijo el Señor Jesús en un pasaje de los Salmos, hablando acerca de Él: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y a qué se refería? A la cruz. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado, Señor, morir en la cruz por el mundo pecador, sí. Aunque va a ir acompañado de mucho dolor y de sangre y de azotes y de clavos y de corona de espina en mi cabeza y de escupitajos y de humillaciones. Me ha agradado. ¿O era cómoda la cruz? ¿Era cómodo ser azotado? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por el gozo puesto delante de Él, dice la Biblia, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿No estaba quejándose? Virtud. ¿Estás creciendo en la virtud? ¿Estás creciendo en la fe? ¿O los problemas te aplastan y se te nubla Jesús en tu vista y lo pierdes de vista y no lo ves? ¿Estás creciendo en la fe y en virtud? ¿Qué más? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Conocimiento, esta palabra griega significa un conocimiento experimentado. No de oídas, sino por una experiencia, tener un conocimiento experimentado, una vivencia con la persona de Dios. No de oídas, sino de conocer a Dios por medio de una vivencia. Es decir, yo conozco a Dios porque yo tengo una vivencia y una experiencia con Él. Él está en mi corazón, Él me ama, yo le hablo y Él me oye. Su presencia está conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Un conocimiento de Dios. El cristiano va creciendo en su conocimiento de Dios, sí. ¿Cómo se crece en el conocimiento de Dios? Número 1, por medio de la Biblia. Bendita Biblia, por medio de la Biblia. Lo siento por los que no la leen. Tú nunca vas a conocer a Dios y mucho menos madurar en el conocimiento de Dios si no lees la Biblia. Bendito libro, ¿cierto o no? Que Dios nos dejó, el cual describe el carácter de Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios a través de la Biblia? La Biblia me habla de Dios. La Biblia me habla de cómo es Él, que Dios es amor, pero que Dios es justo, que Dios es bueno. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios si no leo mi Biblia? Es imposible. Y si no leo mi Biblia diario, es imposible. Bien dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijo. Escudriña las Escrituras, léela, medita en ella, escudriñala.
la Biblia, las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí, decía Jesús. A través de la Biblia me vas a conocer a mí, decía Jesús. Por medio de la Biblia vas a llegar a tener un conocimiento experimentado de mí. Dios se va a revelar a ti y lo vas a conocer mejor a través de la Biblia. Vas a leer pasajes de la Biblia y te vas a quedar impactado, Señor, qué grande eres, ¿cierto o no? Al entender la grandeza de su poder. ¿Y qué sucedió con ese versículo que te brilló? Creciste en el conocimiento de Él. ¿Cómo más se crece en el conocimiento de Dios? Por medio de la oración. Así es. Por medio de la oración, Dios nos habla en la oración. Él nos da entendimiento para comprender su amor por la humanidad perdida cuando oramos por la gente que no conoce a Dios. Y estamos orando por el mundo perdido, por esta ciudad perdida o por tu familia perdida. Y entendemos el dolor que siente Dios al ver la gente que está perdida sin Dios y sin Cristo. Y que se van a perder eternamente y para siempre. Y Dios comparte contigo su corazón, su dolor, su amor, su compasión por el mundo perdido. El Señor, ¿cuánto amas la humanidad? ¿Dónde entendiste esta verdad? En la oración. ¿Dónde entendiste que Dios ama a esta humanidad perdida? En la oración. ¿Cómo? Por el dolor, por el quebranto, por la compasión que Él te permite sentir cuando tú oras por los perdidos. Lo siento por los que no oran. Si tú no pasas tiempo con Dios en oración, tú nunca vas a crecer espiritualmente hablando. Nunca. ¿Cómo más se crece en el conocimiento de Dios? Congregándonos los domingos. ¿Se crece en el conocimiento de Dios? Sí. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando estamos alabando a Dios los domingos, ahí está la presencia de Dios en medio de nosotros. Habita en la alabanza de su pueblo por su Espíritu Santo. Estamos cantando a Dios y la presencia de Dios, del Espíritu Santo, está aquí. Y cuando sientes su presencia en la alabanza, ¿qué puedes decir? Gloria a tu nombre, Señor. Ya aumentó y creciste en tu conocimiento de Dios por alguna verdad que te brilló de un canto, que Dios te lo aplicó a tu propia vida, a tu propia necesidad. Como cantamos hoy, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Y de alguna manera tú te imaginas qué glorioso va a ser ese día. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. ¿Y qué sucede con tu fe? Se va para arriba. ¿Y qué sucede con el conocimiento de Dios? Se va para arriba. Y no solamente en la alabanza, sino también en la palabra que se predica. Tú puedes crecer espiritualmente hablando cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, claro que sí. Porque la exposición de tus palabras alumbra, dice la Biblia. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra tu entendimiento, tu mente, para que comprendas las Escrituras. Y Dios te aclaró algo que quizás nunca habías entendido. Y saliste de aquí muy bendecido, entendiendo, sí es cierto, yo no había entendido ese pasaje así. ¿Cuántas veces no te ha pasado esto? ¿Verdad que sí? Yo no había entendido ese pasaje así. Y sientes que Dios te habló. ¿Y qué pasó con tu conocimiento de Dios? Creció, aumentó, porque Dios te habló a través de su palabra. Dios te hace entender más de Él cuando nos congregamos los domingos. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, la salvación. ¿Qué? Que conozcas a Dios, tener un conocimiento experimentado de Dios y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Que tengas un conocimiento del Padre, que tengas un conocimiento del Hijo. Esta es la vida eterna. Que le llames a Dios Padre, Abba Padre, por el Espíritu, después de que Él te perdonó. Padre, gracias porque me perdonaste, y le puedes llamar Padre. Y a Jesús, mi Salvador.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Además, cuando Dios ve que un cristiano tiene fe en Él y que tiene virtud, no se va Dios a dar a conocer a su hijo, a su hija, a sus discípulos más y más y más. Si Dios ve desde el cielo a sus discípulos que confían en Él y que tienen virtud, que hacen lo bueno, lo que Dios les pide, aun cuando cueste trabajo hacerlo, que se esfuerzan, que se esmeran por agradar a Dios, ¿no va Dios a revelarse más a ellos? ¿No va Dios a darse a conocer más a ellos a través de la Biblia, a través de la oración? Claro que sí. ¿A través de la palabra, a través de la alabanza? Claro que sí. Claro que sí. Vas a conocer más su amor, su justicia, su misericordia, su poder. El Padre te va a revelar más a Jesús. Te va a revelar más a su Hijo. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y con sus discípulos contestaron: unos, Juan el Bautista, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos te reveló y te dio conocimiento de quién soy yo. Dios revela al Hijo. El Espíritu Santo revela al Hijo. Él dará testimonio de mí. No solamente la Biblia, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No solamente la Biblia, no solamente el Padre, sino también el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Él dará testimonio de mí cuando Él venga. Él les va a hablar de mí. Él me va a glorificar. Por la Biblia vas a tener un mayor conocimiento de Jesús. Por el Padre, que no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún ser humano, Pedro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Quién soy yo? Y por el Espíritu Santo vamos a tener un mayor conocimiento y vamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez conociendo más de Jesús, cada vez creciendo más en Él. Ahora, ¿cómo saber si estás creciendo en el conocimiento de Dios? Cuando reflejas más y más el carácter de Dios, el carácter de Jesús en tu vida. Vuelvo a repetir. ¿Cómo saber si estás creciendo en el conocimiento de Dios? Cuando reflejas más y más el carácter de Dios, el carácter de Jesús en tu vida. Yo pregunto, ¿la gente ve a Jesús a través de ti? ¿La gente ve a Jesús a través de ti? Y les reconocían que habían estado con Jesús, dice el libro de los Hechos, en una persecución que se soltó en contra de los discípulos. Y los líderes religiosos dijeron, y les reconocieron que habían estado con Jesús, igualitos que Él. Tenían conocimiento de Cristo, sí. Eran como Él. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice el apóstol Juan. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debes de reflejar el carácter de Jesús a través de tu vida. Si no reflejas el carácter de Jesús, tú no estás creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Si en lugar de ver su amor, la gente en ti, en lugar de ver la santidad de Jesús en ti, te ven pecar, te ven mentir, te ven enojarte, te ven desesperarte, ¿estarás creciendo en el conocimiento de Jesús? No.
Yo pregunto, ¿ya experimentaste un nuevo nacimiento en Cristo? Tal como lo explicamos al inicio de este estudio bíblico. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo, el que no experimentare una vida nueva, no puede ver el reino de Dios. No va a entrar al cielo. Necesitas experimentar una nueva vida en Cristo. Nacer de nuevo espiritualmente hablando. Arrepentirte del pecado de todo corazón y entregarle tu vida a Jesús. Para amarlo y servirlo a Él y para amar y servir a los tuyos. Yo pregunto, ¿ya experimentaste un nuevo nacimiento en Jesús? ¿Tienes evidencias de vida espiritual en ti? Así como cuando nace un bebé en lo físico, tiene evidencias, tiene pulso. ¿Tú también tienes pulso en lo espiritual? ¿Tienes fe en Dios como lo acabamos de estudiar hoy? ¿Confías en Dios, tanto en las buenas como en las malas? ¿O se te derrumba el mundo en medio de las pruebas y en medio de los problemas? ¿Reflejas a Dios y a Jesús por medio de tu fe? ¿Puedes decir como Job, yo sé que mi Redentor vive? Yo sé que mi Redentor, mi Salvador está vivo. Cuando tenía una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza, una enfermedad terrible que el diablo le puso, y aún así glorificaba al Dios del cielo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Tenía fe o no? ¿Tenía fe en Dios? Claro que sí. ¿Ya experimentaste un nuevo nacimiento? ¿Ya te perdonó Dios tus pecados? ¿Ya eres salvo? ¿Eres salva? Si te mueres así como estás, ¿te vas al cielo? Si te mueres así como estás, ¿vas a ver el reino de Dios? Porque ya naciste de nuevo. ¿Vas a ver la gloria de Cristo? ¿Tienes esas tres características? Fe, virtud y conocimiento en tu vida. ¿Estás creciendo en cada una? ¿Madurando en cada una de ellas? ¿Estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estas cosas están en vosotros y abundan? Permítanme ponerles un ejemplo de un personaje de la Biblia que tenía estas tres características en su vida. Abraham. Abraham tenía fe. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Dice la Biblia que Dios le prometió un hijo en su vejez. Y dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó a Dios. Le creyó a una imposibilidad. Porque Abraham ya era un anciano y tenía una esposa estéril, anciana también. y Dios le promete un hijo a Abraham en su vejez y en la vejez de su esposa. Ya había pasado el tiempo en que ella pudiera dar a luz, humanamente hablando, como mujer. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Dice la Biblia, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe en Dios es, nada hay imposible para Dios. ¿Tenía fe? Sí, tenía fe. ¿Tenía virtud? ¿Hacer lo bueno, obedecer a Dios aunque te cueste trabajo? Sí, tenía virtud. Dice la Biblia que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él le contestó y le dijo, heme aquí. Y Dios le dice,
sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a quien amas, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré. La promesa que Dios le había dado de que iba a tener un hijo, ahora Dios se lo pedía, que lo sacrificara a Dios, que lo pusiera en holocausto ante Dios. Tu único, así le dice, a quien amas, ofrécemelo en holocausto. ¿Era una petición fácil de obedecer? ¿Cómoda? No. Pues dice la Biblia que Abraham se levantó inmediatamente, temprano, al día siguiente. Aún de mañana se levantó, enalbardó su asno, tomó a 2 siervos de él, tomó a Isaac, tomó la leña y vámonos. Vamos a obedecer a Dios. ¿Y qué dijo Dios cuando él vio eso? Virtud. A tu hijo a quien amas lo vas a sacrificar. Se lo vas a ofrecer a Dios. Le vas a quitar la vida a tu único hijo a quien amas. Me lo vas a ofrecer a mí. Y se levantó de mañana, dice la Biblia. Y dijo, vamos. Aunque él haya sentido y pensado toda clase de pensamientos y emociones y sentimientos dentro de su corazón. Mi hijo, mi único, a quien amo, Dios me lo está pidiendo que lo sacrifique a él, que le quite la vida y se lo ofrezca a Dios. Quizás no pudo dormir en esa noche, pero no sé si se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó a 2 siervos de él, a Isaac, la leña, vámonos. Vamos a obedecer a Dios, aunque me cueste trabajo. Amén, gloria a Dios. Vamos a obedecer a Dios, amados hermanos, aunque nos cueste trabajo. Vamos a ponerle otra mejilla, hermanos, aunque nos cueste trabajo. Así es. Bendito sea Dios. ¿Tenía virtud Abraham? Sí, tenía virtud. ¿Tenía conocimiento de Dios? ¿Abraham? Claro, la Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios. ¿Era amigo de Dios Abraham? Tú no puedes tener un amigo si no lo conoces, ¿o sí? ¿Conocía a Dios Abraham? Claro que lo conocía. Lo conocía. Tenían muy buena relación los dos. Cuando iba Dios a destruir Sodoma, ¿qué dijo? ¿Le encubriré algo a Abraham que no haya yo de hacer? Yo a Abraham no le encubro nada. Tenemos una relación y un conocimiento el uno del otro muy especial. Hay una muy buena amistad entre Abraham y yo, decía Dios. ¿Le encubriré algo que yo voy a hacer? ¿Habiendo en Abraham ser benditas todas las naciones de la tierra y todas las familias de la tierra? No. La relación que tenía Abraham con Dios era muy estrecha. Una hermosa amistad. Esa es la relación que quiere tener Dios con nosotros. Una fe de creerle a Él. Una fe de hacer su voluntad. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. 3 hermosas características que estudiamos el día de hoy, que debemos ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe en Dios. Cuando esté todo oscuro, hermano, hay un Dios arriba de toda esa oscuridad. Así es. Hay un Dios en los cielos sentado en su trono, y a un Señor Jesucristo sentado a su diestra. Y aunque yo no vea nada en este mundo, y aunque las cosas estén oscuras y en tinieblas, yo no dejaré de confiar en Él. Y el mundo no se me va a derrumbar. Podré decirle, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando, pero gloria a tu nombre, aleluya. Yo sé que tú tienes control de lo que está pasando en mi vida.
un perfecto control de lo que está pasando en mi vida, y además tú no me vas a dejar ser tentado más de lo que yo pueda soportar. Mi vida está en tus manos, Señor, en las buenas y en las malas. Eso es fe. Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Obedecer a Dios, hacer el bien, aunque cueste trabajo hacerlo. Aunque cueste trabajo amar a nuestros enemigos, los vamos a amar. Vamos a orar por nuestros enemigos, por los que hablan mal de nosotros. Y vamos a hacerles el bien también. Vamos a hacerles el bien. Vamos a hablarles de Dios. Vamos a sonreírles. Y conocimiento, un conocimiento experimentado de Dios, de Jesús, a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las reuniones. Y qué importante es decirle a Jesús: Señor, permíteme conocerte más. Cuando vayas a leer tu Biblia, Señor, ábreme el entendimiento para comprender las Escrituras. Cuando te vayas a meter a orar, Señor, aquí vengo delante de ti, a estar contigo. Ayúdame a orar, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios espera ver de cada uno de nosotros. Un crecimiento espiritual. Pero recuerde, si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede crecer espiritualmente hablando. Usted primero tiene que salvarse. Usted primero tiene que arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesús. Si todavía hay pecado y maldad en usted, usted no puede crecer espiritualmente hablando. El que crece es el bebé que ya nació. El que no ha nacido no puede crecer, se tiene que salvar primero, tiene que experimentar el perdón de sus pecados primero, la libertad del pecado, de los enojos, de las iras, de los pleitos. Primero tienes que experimentar un nuevo nacimiento tú, para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes no. Y una vez que nazcas en Cristo, gloria a Dios, Dios se va a encargar de que tú crezcas. Dios se va a encargar de que tú madures en el conocimiento de Dios. Dios va a formar este carácter. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, Dios se va a encargar que haya abundante fe, abundante virtud y abundante conocimiento de Él en ti. Cada vez vas a conocer más a Dios. Tu conocimiento de Dios, amado hermano, el día de hoy tiene que ser mayor que el de ayer. Con más confianza en Dios. Con más fe en Él. Con un mayor conocimiento de Él. Estando cada vez más dispuesto a hacer el bien aunque te cueste trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. De su hermosa virtud en la cruz. Nos hizo el bien, aunque era incómodo hacerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, meditar en esta palabra. Cierre sus ojos. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Añade, crece, que estas cosas estén en vosotros y abunden.
que haya más fe en ti, que tu disposición de hacer el bien, aunque te cueste trabajo hacerlo, digas amén. Puedes decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Voy a amar a mis enemigos. Los voy a servir, voy a orar por ellos. Les voy a hacer el bien, Señor. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Les hizo el bien a todos los seres humanos del planeta, muriendo por ellos en la cruz. Y nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y que crezcamos en el conocimiento de Dios. Un conocimiento experimentado. Por una experiencia, por una vivencia. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Yo sé, me consta. Yo conozco a ese Dios que está vivo en los cielos, mi Salvador. Yo conozco a Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él murió por mí en la cruz. Él está sentado a la diestra de Dios y va a regresar para llevarme con Él. Y voy a estar con Él por toda la eternidad. Y le veremos tal cual como Él es. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Ayúdanos a reflejar más su carácter a través de nuestras vidas. Para que Él sea glorificado, Señor, y otras personas puedan decir, Él sí es cristiano, ella sí es cristiana. Sabe sufrir, sabe soportar, sin dejar de amar a la gente que le rodea. Tiene virtud. Él confía en Dios, ella confía en Dios. Él conoce a Dios, ella conoce a Dios. Pues refleja su carácter a través de su vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.